paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que sábado con sábado nos acompañe nuestra escuela sabática, donde el día de hoy tenemos la lección número 12 de nuestra serie que lleva por título Vosotros en Cristo, y donde estamos hablando de la esperanza gloriosa, primera parte. Así que recuerde, si algún día anda por la ciudad del Paso, Texas, tenemos nuestra escuela sabática a las 11 de la mañana y nuestro servicio de alabanza a las 3 p.m. en la calle 201 Kingsley, El Paso, Texas. Será bienvenido si nos visita por estos lugares. Nuevamente tenemos la lección número 12, el siervo suficiente. Hemos estado hablando del Jesucristo oculto en el Antiguo Testamento y cómo ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Y una frase que la he repetido varias veces que me ha llamado mucho la atención: es increíble cómo pudo Dios contar una historia detallada y sin embargo ocultar a Jesús hasta que llegó el momento de ser revelado. Y esto es algo grandioso, porque en el Antiguo Testamento tantos escritores escribieron cosas que ni ellos mismos sabían exactamente cuándo iba a ser revelado nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos a cómo diferentes personajes de la Biblia nos enseñan la sombra del que era y había de venir, que nuestro Señor Jesucristo. En esto podemos ver la inspiración de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a ver ahora el siervo suficiente, el que estaba escondido, ahora cómo fue revelado a cada uno de nosotros y con qué propósito fue revelado ahora a cada uno de nosotros. Nuestro texto base conocido, todos nosotros nos descarriamos, que viene siendo Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y yo creo que si recordemos estas hermosas palabras, cuando aquel etíope y Felipe inmediatamente se acerca a Felipe al etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y inmediatamente aquel etíope hace una pregunta y dice, ¿del que estoy leyendo o es Isaías o se refiere de alguien más? Nuevamente no se entiende cuando Isaías escribe estos pasajes exactamente quién era ese Jesucristo que iba a ser revelado en el Nuevo Testamento. Y nuevamente ya nosotros entendemos que el siervo suficiente es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos. Cuando estaba nuestro Señor Jesucristo al borde de la cruz, cuando va cargando aquella cruz, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y yo creo que vimos algo maravilloso allí en la cruz, aparte de ver el dolor, el sufrimiento, vimos la salvación para cada uno de nosotros. ¿Por quién? Por el siervo suficiente. Así que nuestro objetivo en esta lección es entender la definición de que Dios da de su gloria como su bondad en la cruz. ¿Qué fue lo que nuestro Dios dio ahí en la cruz para con cada uno de nosotros? Dio su gloria, su bondad para con cada uno de nosotros, por medio de quien, de nuestro Señor Jesucristo, que fue al madero, entregó su vida por cada uno de nosotros para rescatar la nuestra, y de esa manera, como decía Juan, ¿verdad? Y vimos su gloria como gloria del unigénito, y vimos también que fue puesto en aquella cruz, mas sin embargo el Señor le levanta después de 3 días y 3 noches y le exalta y le da un nombre sobre todo nombre. Y yo creo que cuando vemos Isaías hay algo maravilloso. Yo creo que por eso el título de la lección es El siervo suficiente. Quiero que sepas que desde el capítulo 42 hasta el 53 son 4 cánticos del siervo. Y si está tomando nota, le recomiendo que lea el capítulo 42 hasta el 53, donde son 4 cánticos del siervo. Dice, del libro de Isaías contiene 4 cánticos del siervo. El siervo es el agente de Dios para hacer su obra en la tierra. Nuevamente, es el agente de Dios para hacer su obra. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, que fue hasta la cruz para rescatar a nuestra vida. Ahora vamos a ver el primer cántico. Se encuentra en Isaías 42, del 1 al 4. Este es el hermoso cántico. El primer cántico relata la llamada del siervo que dará juicio
a las gentes. Nuevamente, al primer cántico, Isaías 42 del 1 al 4. El segundo cántico lo podemos ver en el libro de Isaías 49 del 1 al 6. Este cántico, el siervo ha de levantar las tribus de Jacob y para que restaure a los asolamientos de Israel. Gloria sea nuestro Dios. Además, Dios también le dio por luz de las gentes para que sea mi salud hasta los postreros de la tierra. Y este es el segundo cántico, nuevamente lo podemos ver en el libro de Isaías 46 del 1 al 6. El tercer cántico se encuentra en el capítulo 50, estamos hablando de Isaías 54 del 1 al 9, 4-9 dispensa, 54 al 9. Dios les da al siervo la lengua para enseñar, está en Isaías 54, y el oído para oírle a Dios y a las gentes, a 55. Gloria sea nuestro Dios. Y el último canto, que es el que estamos estudiando en esta mañana, es el cántico del siervo que sufre. Aquel siervo que sufre, mas sin embargo, al sufrir, quiero que sepa que va a llevar nuestras cargas y por su muerte cada uno de nosotros somos liberados. El siervo que sufre trata de un siervo que sufre por su gente para redimirla de sus pecados y sufrimiento. Viendo al madero, a ese siervo suficiente, va y rescata nuestras vidas para con cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento identifica a Jesús como este siervo. Nuevamente, hasta que es revelado, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, entendemos quién es ese siervo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a la palabra de nuestro Dios. Me invito a que vaya al libro de Isaías 52, 13 al 15, que vamos a estar leyendo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. Nuevamente la palabra de nuestro Dios proféticamente nos está hablando y dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y quiero que sepan que cuando los rabinos estudiaban este texto, pensaban que estaban hablando de Israel, mas sin embargo nosotros sabemos que el siervo suficiente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo podemos revelar? Hechos 2:33 y 34 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Dice que nos dimos cuenta después de 3 días y 3 noches resucitó. Así que exaltado por la diestra de Dios, nuevamente quiero leer Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Y mira ahora lo que dice Hechos 2:33 y 34, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dice, ha derramado esto que vosotros veis que oíste. Yo creo que lo podemos ver en Hechos 2:33, Hechos 5:31, Hebreos 7:26, donde nos habla que es exaltado, Juan 3:14, Juan 8:28, Juan 12:32 y 34, y Hechos 1:9, donde el Señor le exalta. Veamos ahora Isaías 52:14. Como se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres y su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, hermoso, así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Yo creo que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo cuando Él viene, empieza a sanar a los enfermos, empieza a resucitar a los muertos, de tal manera que esta voz corrió a las naciones de que Jesucristo ahí en Jerusalén estaba haciendo todo ello. Gloria sea que la palabra de nuestro Dios se confirma ante los actos de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahora Isaías 53, del 1 en adelante, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Algo que Isaías inmediatamente pone para con cada uno de nosotros en pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Yo creo que ese eco llega hasta nuestros tiempos. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Yo creo que sobre todos los hombres. Ha venido nuestro Señor Jesucristo, nació allá en Belén de aquella virgen, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
yo creo que especialmente sobre todo los gentiles, aunque la palabra de nuestro Dios nos dice en Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de nuestro Dios. Así que el brazo de Jehová ha estado sobre cada uno de nosotros. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, dice, más inatractivo para que qué, para que no lo dejemos. Y sigue diciendo Isaías la expresión del siervo suficiente de nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y eso nos dimos cuenta ahí en la cruz, donde aún cuando llega el momento de a quién van a soltar, a Jesús o a Barrabás, la gente inmediatamente grita para que suelten a Barrabás y gritan que crucifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Vimos que le azotaron, vimos que lo escupieron, vimos que aún cuando estaba en la cruz le ponen aquella corona de espinas y con una lanza atraviesa en su costado. Despreciado, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como que nos alejamos, vimos que estaba sufriendo, mas sin embargo ninguno de aquellos hombres se acercó a él, los mismos discípulos se alejaron. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios. Nos alejamos, aquellos discípulos se apartaron, nadie ayudó a Jesús, únicamente Simón Cirineo a cargar la cruz hasta allá, hasta aquel monte, hasta aquel Golgota. Despreciado, desechado, y no le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y quiero que sepan que fue el que vino a rescatar nuestra vida, mas sin embargo es el siervo suficiente que iba a cumplir a lo que su padre le había dicho hasta llegar a la cruz. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, aún sufriendo, aún maltratada su espalda, a su cabeza con aquella corona, sus manos con los clavos, sus pies con los clavos, su costado con aquella lanza que le traspasó, teniendo sed, le dan vinagre. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aún por todo lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigue diciendo en el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, nuevamente a la obediencia a su padre, sabiendo que tenía que llegar hasta la cruz para rescatarnos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos que ver al acto que se hizo en la cruz y reconocer que a nuestro Señor Jesucristo con su grande amor nos rescató. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui que aquel pueblo rebelde, crucifícale, dice que fue cortado. ¿Y por qué? Por la rebelión de su pueblo. Sigue siendo el verso 9, acuérdense que estamos en Isaías 53:9, dice, dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño sobre su boca. Siempre con la verdad, siempre esperando que el hombre fuera salvo. A consecuencia de que vivía en pecado, el Señor estaba extendiendo la libertad de que pudiera librarse de sus pecados y obtener la vida eterna. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a los padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Así que tenemos aquí que el mismo Dios lo sujeta a los padecimientos. Pero quiero que sepan que aún al borde de nuestro Señor,
de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando hacemos la pregunta, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando fue azotado, cuando llegó a la cruz, cuando pusieron aquellos clavos, aquellas espinas, aquella lanza? ¿Dónde estaba nuestro Dios? Y dice la palabra de nuestro Dios en Corintios, Pablo nos muestra en una enseñanza muy hermosa, dice que Dios estaba en Cristo para reconciliar. Es la gloria de nuestro Dios, esto es la bondad de nuestro Dios y el siervo suficiente que pudo lograrlo a consecuencia de su obediencia, que aun cuando estaba en la cruz sufriendo en agonía, quiero que sepan que venció hasta la muerte. Y dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho dice, por tu conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús llevó el pecado de cada uno de nosotros para darnos libertad, para acercarnos al Padre, porque estábamos o éramos enemigos de nuestro Dios, mas sin embargo por el acto divino que hizo Jesús en la cruz, ahora cada uno de nosotros somos que ahora somos hijos de la promesa. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán de poco, dice, por cuanto derramará su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerdan aquellas palabras que decía, perdona de que nuestro Señor Jesucristo, estando con aquellos pecadores, mas sin embargo nuestro Dios le exalta hasta lo más alto? ¿Por qué? Porque cumplió exactamente el mandato de nuestro Dios. Ahora veamos a la introducción de nuestro libro donde dice, mediten esto. Y dice, cuando Dios dio sus mandamientos desde el monte, el pueblo estaba aterrorizado. Si nos recordamos cuando a nuestro Dios le da a Moisés la ley y se va hacia el monte Sinaí y dura 40 días ahí en el monte, dice, cuando Dios dio sus mandamientos desde el monte, el pueblo estaba aterrorizado. ¿Por qué estaba aterrorizado? Ellos le dijeron, Moisés, que no nos hable Dios directamente. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Que no nos hable Dios persona a persona o al pueblo, mejor tú dinos porque sabemos que hemos de morir. Y esto se encuentra en Éxodo 20:19. Poco después dijeron a una sola voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y quiero que el pueblo de nuestro Dios era un pueblo que un día estaba ante la presencia de nuestro Dios firmemente, el siguiente día le negaba. Y yo creo que aquí vemos en estas palabras de Éxodo 24:3, donde el pueblo dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, pero esta era únicamente de labios. Pasaron algunos días y se alejaron de esa promesa. Sin embargo, mientras Moisés estaba con Dios, construyó y adoraron un becerro de oro. Qué triste ver. Va Moisés al monte, cuando está en el monte no regresa Moisés inmediatamente, cuando Moisés está con Dios del pueblo, inmediatamente construye y adora a aquel becerro de oro. Se alejan de la promesa de nuestro Dios. Y yo quiero en esta mañana que pienses en la promesa de nuestro Dios, porque muchas de las veces nos alejamos de la promesa de nuestro Dios. Un día le decimos, Señor, nunca te voy a dejar, y llega un momento triste en nuestra vida y inmediatamente nos alejamos de nuestro Dios. Dice, siendo un bebé, Moisés se encontraba en el arca. Si recordamos cuando lo echaron en aquel río, en aquel canasto, en aquella arca, podemos decir tipificado como un nuevo Noé. Si nos acordamos de Noé en aquella arca, pues tenemos a Moisés, tenemos a Noé, que los dos viene siendo un comienzo en la vida de Moisés, un comienzo en la vida de Noé. Posteriormente, en Éxodo, Dios le dijo a Moisés que él destruiría al pueblo y luego comenzaría una nueva nación descendiente del mismo Moisés. Si recordamos estas palabras, cuando nuestro Dios dice, este pueblo es idólatra, este pueblo no quiere adorarme, no voy a caminar con ellos, pero Moisés se pone al frente, inmediatamente dice, si vas a destruir este pueblo, primero destruyeme a mí. Lo podemos ver en Éxodo 32:10, igual que Noé, pero Moisés intervino ofreciendo maldecirse a sí mismo con los pecados de Israel si Dios no perdonara al pueblo. Cuando él se pone enfrente y dice, si vas a matar al pueblo, a que yo sea primero. Se pone enfrente. Y no lo vimos esto con Noé,
mas sin embargo sí lo vemos aquí con Moisés, donde se pone al frente, ¿para qué? Para rescatar al pueblo. Ellos estaban en Moisés, aquella generación, en su arca y en compartir su destino. Esto prefiguró lo que Jesús haría 1500 años más tarde por nosotros. Hizo nuestro Señor Jesucristo, se pone enfrente, ¿para qué? Para rescatarnos a cada uno de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto hace que la prefigura de Moisés, como aparece en nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es el que nos rescata, es el que se pone para rescatarnos, se pone enfrente ante nuestro Padre Celestial y nosotros, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo que se ofrece para rescatar nuestra vida. Sigue diciendo nuestra introducción. Después de esto, Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Una vez más aquí, algo que pide Moisés, muéstrame tu gloria. Quiero que sepan que podemos ver la gloria de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios. En nuestro orgullo equiparamos la gloria con demostración de poder impresionante. Recuerda a Elías, recordamos a aquel Elías también que quiere ver la gloria de nuestro Dios. Él vio un fuerte viento, luego vio un fuego, un terremoto que partía las rocas de una montaña, pero Dios no estaba en ello, más bien Elías experimentó la presencia de Dios en un sitio apacible. Si vemos la presencia de nuestro Dios que le muestra aquí a Elías, donde se la muestra en un silbo apacible y delicado. Moisés también experimenta a Dios por una forma diferente y vamos a ver la manera que lo experimenta a Moisés. En respuesta a tu petición, Dios le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Así que está diciendo nuestro Dios, el que se acerque a mí, el que sea clemente, yo voy a estar con ellos. Éxodo 33:19. Aquí Dios define su gloria como su bondad. Él tiene bondad para con cada uno de nosotros. Es bondadoso. Quiero que sepan que desde el principio de la creación nuestro Dios ha sido un hombre de bondad, de gracia para con cada uno de nosotros. Él expresa, él expresa esa bondad en su poder al extender misericordia, perdón hacia aquel que le escoge. Si tú escoges a Él, Él va a tener esa misericordia, Él te va a perdonar, pero tú tienes que escogerlo a Él. Eso contradice la mentira de Satanás. Si las personas cometen un solo pecado, ni siquiera Dios puede salvarles. Eso lo contradice. Y vamos a ver por qué lo contradice. Pero, ¿cómo puede Dios hacer esto? El juicio de Dios establece que el alma que pecare esa morirá. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar el pecado y seguir siendo justo? No es este el hipoteme de la injusticia. Nuevamente, algo importante, la palabra de nuestro Dios nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero viene el siervo suficiente que nos rescata de la sentencia de la muerte y viene a rescatar nuestra vida. Se acerca a nosotros ahora para que podamos tener la vida eterna siempre y cuando escogemos a Él. En el pasaje de Éxodo, Dios le estaba ayudando a Moisés a que entendiera la gloria, la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Y la gracia nunca es gratis. Y quiero que sepan que cuando hablamos de gracia no es gratis. Es un Dios de gracia, mas sin embargo manda a su Hijo. Puede que sea gratis para nosotros, pero alguien tiene que pagar un precio. ¿Quién pagó ese precio? Nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz para con cada uno de nosotros. Así que la pregunta permanece, ¿quién pagará el precio del pecado para satisfacer la justicia de Dios? ¿Quién? Gloria sea a nuestro Dios, que viene nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice Juan, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofrece para ir a la cruz, para sufrir, para llevar nuestros pecados.
y nuevamente, como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Pero gloria sea nuestro Dios que cada uno de nosotros pudimos recibir esa vida eterna. Isaías provee la respuesta: el siervo suficiente, el siervo que iba a cumplir las necesidades de rescatar nuestra vida, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria sea nuestro Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El siervo suficiente vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. ¿Quién es ese siervo suficiente? Nuestro Señor Jesucristo. El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante un autosacrificio. La esencia del pecado consiste en que el hombre se sustituye a sí mismo por Dios, mientras que la esencia de la salvación consiste en Dios suficiente, en Dios sustituyéndose a sí mismo por el hombre. No es el hombre que nos libra, nuestro Dios que puede redimirnos. El hombre se opone a Dios y se sitúa a sí mismo en un lugar en donde solo Dios merece estar, mientras que Dios se sacrifica a sí mismo por el hombre y se sitúa en un lugar donde solo el hombre merece estar. Es nuestro Dios que viene, pone ese siervo suficiente para rescatarnos, para redimirnos y para que el hombre pueda tener la vida eterna. Sigue diciendo: hemos visto que la gloria de Dios es su bondad expresada en su poder para salvar. La gloria de nuestro Dios expresada en el poder de la salvación, de rescatar al hombre. ¿Cómo va a rescatar al hombre? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, para extender misericordia a cualquiera y a todo aquel que Él escoge. Recordemos, aquel que Dios escoge. Ese poder proviene de la cruz, donde estaba nuestro Señor Jesucristo, donde la ira de Dios y su amor se encuentran perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie puede ir al Padre únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Si estamos viendo el siervo suficiente, que la única manera de poder llegar a nuestro Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo queda una pregunta por hacer: ¿a quién ha escogido Dios para la salvación? La respuesta es: a todo aquel que responde a su amor creyendo en aquel que Él envió a dar su vida por todos nosotros. ¿A quién ha escogido? Nuevamente, ¿quién es el que Dios ha escogido? La respuesta es: a todo aquel que responde a su amor creyendo en aquel que Él envió a dar su vida por todos nosotros. A ese es el que Dios escogió. Nuevamente, Dios escogió a estas personas que buscan a Dios. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, nuevamente creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ha sido su plan a lo largo de la historia: salvar al hombre, rescatarlo, que el hombre le busque, incluso desde antes de la fundación de la fundación. Vamos a las preguntas. La primera pregunta nos habla: la gloria de Dios es esa es la gloria. Y quiero que sepan que cuando nos dice Isaías que los hombres cuentan su gloria, y que aquí en la tierra los hombres reflejamos la gloria de nuestro Dios, la gloria de Dios en su bondad es bondadosa. Y vamos a verlo a través de algunos textos. Cómo Dios equipará su gloria con su bondad. Éxodo 33:18 y 19. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Realmente hablando de Moisés, sí quería ver la gloria de Dios. Y quiero que sepan que el pueblo vio la gloria de Dios a través de diferentes acontecimientos. ¿Se acuerdan cuando llegó la gloria de Dios al tabernáculo? Y dice que miraba a una nube de fuego.
Y él entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con él. Sea, estamos viendo la bondad. Si tú le buscas la bondad de Dios, si tú le buscas, la bondad está, pero tú no estás en la bondad de nuestro Dios porque no le quieres buscar. Otro texto se encuentra en segunda de Crónicas 7, del 1 al 4. Cuando Salomón acababa de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Nuevamente vemos la gloria de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, que aún siendo el hombre pecador, se ha acercado al hombre y le ha mostrado a su gloria. Dice, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Dios llenó la casa. Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, dice, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia. La bondad de Dios es que aún siendo el hombre pecador, Dios se acuerda del hombre para venir y mostrarle su gloria. Que aún nosotros siendo pecadores, Él manda a su Hijo y vimos su gloria como gloria del unigénito. ¿Para qué? Para ver la bondad de nuestro Dios, para ver la misericordia de nuestro Dios. Que aún el hombre estando muerto en delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de rescatarlo. ¿Por qué? Recordamos la promesa de aquel Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a ver un texto más, el Salmos 84, 10 al 12, porque mejor es un día en tus actos que 1000 fuera de ellos. Aquí está la maravilla de acercarse a la casa de nuestro Dios, conocer a nuestro Dios. Escogería antes de estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aléjate de la maldad y mora en la casa de nuestro Dios. Dice el 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria. Sé que nos da esa gracia, esa gloria, y quiero que sepan que fuimos salvos por gracia, fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es un privilegio confiar en nuestro Dios. Mire lo que dice el Nuevo Testamento, Lucas 18, 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino que solo. ¿Por qué le dice esta expresión? Porque Dios es tan bueno, lleno de misericordia, lleno de bondad, que manda a su Hijo para rescatarnos, que abre las ventanas de los cielos para que el sol salga para buenos y para gloria eterna. Dice la pregunta número 2, el siervo suficiente. Vamos a ver ahora ese siervo suficiente que dijimos que era nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la naturaleza divina, humana de Jesucristo y dice la palabra de nuestro Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede venir al Padre si no es por nuestro Señor. Gloria sea nuestro Dios. Si vemos al siervo suficiente, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, y nadie puede llegar a nuestro Padre Celestial si no es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese privilegio le dio Dios por haber obedecido todo lo que le dijo. También en Juan 3:16 lo podemos ver a 16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nuevamente, aceptar a nuestro Señor Jesucristo es un beneficio si no somos condenados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
hermanas. Nuevamente llega la luz con cada uno de nosotros. Todavía en nuestro mundo está la luz, mas sin embargo el hombre se inclina al pecado, se inclina a la maldad de tal manera que se aleja de nuestro Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nuevamente vino la luz y los hombres se alejaron de la luz, se fueron a las tinieblas, de tal manera que dice Colosenses que Él nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Más el que practica la verdad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de su gloria, sea a su nombre. Vemos también a Génesis 28, 12, dice, y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían a tenemos la misericordia de Dios que está con nosotros, aquellos ángeles que subían y bajaban. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se manifiesta para ayudar al hombre y que sienta que la presencia de nuestro Dios está con nosotros. Es por ello que Mateo nos dice cuando aquella virgen iba a tener su pequeño, aquella María, se le dice, y tendrás un pequeño y tu nombre será Emanuel, que declarado es porque Dios ha mostrado que está con nosotros. Aún cuando vemos Isaías 53, 3 al 6, donde vemos el cuartico canto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga cada uno de nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó aquella cruz, fue hasta el Gólgota, entregó su vida por cada uno. Ahora yo creo que podemos ver cada uno de nosotros la dicha, el privilegio, cuando Jesús va hasta la cruz y entrega su vida. El poder que está en la cruz, no necesariamente en aquel madero, sino en el que está en este madero. Dice Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él por el sacrificio que ocurrió ayer. Ese sacrificio de que nuestro Señor Jesucristo muere y que Juan dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su verdad. Es lo que nos dice Pedro, a 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, el privilegio, estando muertos en delitos y pecados. Ahora Pedro nos dice, mas vosotros sois linajes escogidos, ¿por quién? Por el siervo suficiente que vino y murió por cada uno de nosotros. Y ahora nos dice, dice Pedro, mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas de potestad. Ese siervo suficiente que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Dice Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Mira lo que toca ahora al hombre. El Señor Jesucristo viene y muere en la cruz. Nuestro Dios manda a su Hijo. Ahora todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Dice primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo,
es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por esta mañana. Deseo de todo corazón que aceptemos para ser llamados hijos de nuestro Dios, y por ese siervo suficiente que vino y cumplió exactamente todo lo que el Padre le había dicho. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para rescatarnos. Me quedo con esta última frase. Recordemos, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la cruz? Dijo Pablo que estaba reconciliando al mundo para